Okay. Mi nombre es María José y para mí el matrimonio es un compromiso de amor. Es una decisión bien hablada, bien estructurada, bien planeada, bien armada para decidir ser feliz. Sin duda yo creo que el matrimonio es una vocación que no cualquiera puede, eh, puede llevar a cabo, pero, pero si decides ser feliz a través del matrimonio, es una de las más grandes aventuras del mundo. Para mí el matrimonio es decidir estar con un carácter totalmente distinto al tuyo 24/7. Para mí el matrimonio es vivir con costumbres nuevas, tradiciones nuevas, cosas totalmente nuevas para ti, pero que sabes que a la otra persona le hacen feliz, por lo tanto a ti te hacen feliz. Yo no veo un matrimonio sin peleas, sin discusiones, sin puntos de desacuerdo. No veo un matrimonio, pues sí, con ese lado malo. Pero también no puedo ver un matrimonio sin momentos cursis, sin momentos de películas, sin momentos donde los dos se la pasan muy bien. Creo y estoy muy consciente que el matrimonio no es una decisión fácil, es una decisión que incluso yo la pienso y sí es pues entrar en un chorro de preguntas, pero que sin duda si decides aceptarla, si de verdad decides ser feliz, amar eso, es de las mejores decisiones del mundo. Yo creo que el matrimonio es un lugar para ser feliz con otra persona, ayudar a la otra persona a ser feliz y, y llegar a los dos a esa plenitud máxima que es la felicidad. Para la ponencia que tendrá lugar a continuación, se contará con traducción simultánea. Para poder tener acceso a ella, usted seleccionará la opción que requiera, idioma original o traducción al español, activándola en la parte superior de esta transmisión. Gracias. Gracias por mantenerse en esta transmisión. Damos continuidad al programa del día. Invitamos a la doctora Jennifer E. Morrell a hacer uso de la palabra con su ponencia, Hombre-Mujer en diferentes culturas, sin antes presentar algunos rubros de su amplia trayectoria. Cajún de nacimiento. La doctora Jennifer E. Morrell completó sus títulos pontificios en teología en las universidades pontificias de Santo Tomás de Aquino y la Gregoriana, estudiando también en el Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia en Roma. En 2013, obtuvo su doctorado con una tesis en Doctrina Social de la Iglesia en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, investigadora y coordinadora de estudios en el Centro de Investigación de Mercados, Cultura y Ética de la Santa Cruz, de 2010 a 2014, y profesora de Teología Moral en el Seminario de Notre Dame, Graduate School of Theology en Nueva Orleans, Luisiana, de 2014 a 2020. Actualmente, la doctora Morrell es la directora de investigación del Instituto Internacional de Cultura y Estudios de Género, habiendo impartido cursos sobre teología moral y ética empresarial en los Estados Unidos y en Italia, con publicaciones tanto en inglés como en italiano y presentaciones sobre género en todo el mundo. La doctora Morrell continúa enseñando internacionalmente sobre género mientras completa sus estudios bíblicos e investigación cultural para un libro sobre una teología de la masculinidad y la
feminidad, desde su base de operaciones en Francia. Adelante, doctora. Muchas gracias. I would like to begin by thanking the Centro de Cultura here at Agradeciendo la al Centro de Universidad Cultura, Popular del Estado de aquí en Puebla la UPAEP for the invitation por to la discuss one of invitación the para most discutir una de powerful las más realities poderosas touching the realidades persons que and tocan las societies personas of y our las time, sociedades de nuestros that of tiempos, gender. la del It género. is truly an honor. Es realmente un honor. I'm also grateful to the Estoy muy International Institute agradecida of con el Culture and Instituto Gender Studies, Nacional which has helped to de fund and develop Cultura my work. y And Género I would also que like to thank all of you fondea here mi for your trabajo. patience towards me. Les agradezco muchísimo la After 10 paciencia years of speaking conmigo Italian in Rome, después de hablar and then muchos trying años to learn en Spanish with italiano en Roma Argentinian y tratando telenovelas, de hablar and finally marrying a el Frenchman 4 español years ago, de my Argentina Spanish por is las incredibly telenovelas confused. y ahora estando casada Thus, con un I francés, apologize mi for the fact español that es I will muy be giving malo. this conference Entonces from me Mexico in gustaría, English, but I think it ¿me will be escucho yo? easier to understand Pero estoy my acá para Spanish entender accent. mi acento en español. The redemption of gender. What La is redención gender, del we might género. first ask. What ¿Qué is its sería el relationship género? to ¿Cuál es sex? su relación con el Furthermore, sexo? what Y might this más redemption allá, look like? ¿cuál es la redención To de answer ellos these dos? Para questions, responder it estas is best to preguntas, remember that our es current mejor ideas of gender responder and las sex have ideas de long género y de historical sexo roots. y qué As tan the históricas philosopher son, Diana como el Ibarra illuminates, filósofo the contemporary conception of the idea hoy of gender, la that of the concepción person del as género con social la or cultural persona como construct, una comes construcción from social o Plato. cultural que viene de For him, Platón. men and women are the same. Para él, el hombre y Their la mujer souls son lo possess the mismo, same capacities sus for action almas and poseen las contemplation, mismas and thus capacidades they're equal. de contemplación y son Women might be iguales. slightly weaker than Las men, mujeres but there serán is no ligeramente substantial más distinction between the débiles female que los and the hombres, pero male. no hay distinción entre The lo visible femenino y material masculino. differences between men Las and women have diferencias no entre meaning. hombres y mujeres no tienen significado. The soul is everything, and identifying the properties El of alma each es person's todo soul y allows the state to define construct la the members diferencia that y it construye desires. los miembros que ellos, The y cada Platonic uno state de is ellos so focused on desea. constructing the Platón person está tan that it not enfocado en only construir a decides la persona who que no solo receives decide what quién education, reside y but will quién also secretly recibe la arrange educación, breeding and sino dispose of más disabled bien en children. el crecimiento y quién lleva a los niños. In contrast to this En idea of contraste con esta gender, idea de género, by focusing upon our embodiment, enfocándonos Aristotle en proposes, nuestro as Diana cuerpo, Ibarra once again como makes Diana clear, Invera lo hace the muy idea of claro, sex la idea de as sexo biological como determinism. un Once embodied as male determinismo or biológico female, para el papel the social. social role of a man or Lo woman has now been masculino y decided. femenino ya The está intimate union of decidido, la body and unión soul, the íntima soul de informing cuerpo the y body, alma mean that visible differences are significa real que las differences. diferencias For entre this nosotros reason, no son since reales. Por observation esto, shows us that ya women, que hay as una deformed observación or entre infertile mujeres, men, como el are hombre incapable of infértil, ruling their que no passions by their pueden intellect, we can conclude they must liderar be sus ruled over pasiones by por el men. intelecto. Nosotros somos The las que observable lideramos al household hombre. becomes normative, Y and lo que tiene que biological ver con la difference casa becomes y el biological sexo y lo determinism. biológico es un determinismo Social roles biológico. are predetermined, Los and roles our sociales son embodiment allows no person to escape. predeterminados y no dejan que From this nosotros escapemos dilemma, de ello. gender is De este social dilema construction, where sex is biological determinism, está determinado both of which lo biológico deprive por el us of our sexo o freedom to create the no. men and women that we Entonces la desire to be. libertad de ser los hombres o mujeres que The deseamos best ser, resolution la offered to mejor us is found in the resolución gospel. viene de los evangelios. It is there that we see that we are Ahí created vemos que male and estamos female in creados the image como and likeness of masculinos God, o femeninos as well a as imagen y resurrected as semejanza men de and Dios. women, despite the absence of A marriage or any pesar de la, biological de la necessity. ausencia del Differences of matrimonio embodiment are o and de remain cualquier real tipo de differences, necesidades, hay and yet they diferencias cannot reales force any y no man or woman forzan a into hombres y predetermined mujeres roles. en roles predeterminados. Individual expression of La masculinity and expresión femininity is woven de throughout the masculinidad y gospel. feminidad se lleva We a see través women, entonces del such as matrimonio. Mary at Jesus' Vemos a la feet, mujer como in la what were mujer a traditional los male pies roles, de Jesús and en we hear sus roles Jesus using tradicionales feminine images y to les refer to pedimos himself. que se expresen a Jerusalem, sí mismos Jerusalem, how many times I yearn to En gather your Jerusalén. children together, ¿Cuántas veces hacen as a que, hen gathers que her ellos young estén under her juntos wings, but you were unwilling. bajo sus alas
Moreover, y su Christ uses protección, both masculine más and como, feminine images to refer to como God, imágenes de such as the masculino y shepherd who seeks femenino, the lost así sheep and the como woman who seeks the lost coin, indicating el once more hombre that while que God va transcends sex, tras both el sexes are animal made y in las his mujeres image. que los cuidan, y como Looking at his imágenes, flexibility in viendo esa addressing male and female flexibilidad en las characteristics, características we can masculinas y posit femeninas, sex as male podemos and ver female, que el sexo tiene the que ver con image or hombre-mujer sacramental y la incarnation of God, imagen which de each person la bears and sacramental de shares in Dios common with others created male and female, and en gender, criaturas igual masculinity and divididas en femininity, hombres y mujeres as the personal response of y each con male género and tenemos una culture and society. semejanza en respuesta personal An a la cultura y individualized sociedad access con to God Dios that they develop y en with la God and comunicación con los with otros. others. However, how can Sin we seek to embargo, better ¿cómo understand podemos sex tener where mejor un all men and entendimiento de women have sexo in cuando todos los common, hombres y mujeres and lo gender tenemos en as a común masculinity or en femininity género, en in each masculino person? y femenino, en cada una de In las theology, personas? En philosophy, la and teología psychology, y the psicología, importance of la personal importancia de experience de la can help experiencia us personal understand nos realities ayuda a that entender emerge in our realidades mind. que vienen frente a This is nosotros. especially true when we Eso es come to describe a especialmente phenomenon verdadero cuando which possesses discutimos the word un essence, fenómeno de pobres but is esencias, experienced in a pero se variety of experimenta en ways una by variedad a de variety of formas persons. por una variedad grande de Hence, personas. to understand the relationship between sex and Entendemos gender, entonces la how diferencia entre Hebrew sexo y género, truthfully cómo pueden import those verse social constructions claros y biological verdaderos determinism. en un It's determinismo important to appeal to the biológico. Es experiences of importante ver men las and experiencias women. de hombres y mujeres. As Elizabeth Spellman, Como famous philosopher, Elizabeth Spellman, explains, una filósofa, if the explicó, meaning of what si we el apparently have in significado de lo que common, aparentemente being tenemos en woman or común, man, ser hombre o depends mujer, in some ways on the depende de meaning alguna of what we manera del don't have in significado de lo que common, no tenemos en común, for example, our por ejemplo, nuestras differentiation diferencias classes, identidades raciales then o de far from clase, distracting us from entonces, lejos issues de of gender, distraernos la attention atención to de these raza y are, in clase, fact, de hecho nos help us to ayuda a understand comprender gender. el género. In this En sense, it ese is only if we sentido, pay attention to solo how si we prestamos differ atención de cómo that we come to have diferenciamos, an llegaremos a understanding comprender of lo que what we have in tenemos common. en común. For Spellman, this Por means mirar la prioritizing our embodiment as encarnación de women una in a forma particular culture de llegar a reconocer y and comprender coming la to know particularidad or de la see the experiencia. experiences of women and men from various cultures. For looking at embodiment Viendo is los one way of cuerpos, coming to recognize and podemos understand the reconocer y entender particularities of las experience. particularidades de la experiencia. Without bodies, we cannot Sin have nuestros personal cuerpos no history, podemos tener nor experiencias could we personales, identify as tampoco podemos male or female identificarnos for como lack hombres of o our mujer, bodies. blancos o negros. We can thus understand the Entonces relationship podemos entender la between sex relación and entre el gender sexo y in various género cultures is en varias analogous culturas, to that between a prism and análogo a de spectrum. el prisma en el Similar to the espectro, spectrum seen when similar light al shines on a espectro prism, cuando brilla en for el which cristal, particular por lo composition cual of the una prism is essential for the composición multiplicity of colors particular that result. viene en The diferentes various resultados. expressions Las of varias gender expresiones de point back to género and help us regresarán better y nos understand the ayudan a entender composition of mejor la sex. composición del sexo. To this end, in May Para esto, 2019, I en began conducting different interviews 2019, in 15 empecé a different hacer cultures. entrevistas a 20 diferentes culturas. Oglala Lakota, Northern Negra Cheyenne, Lakota, Crow, and Crow Blackfeet Native American y nations naciones in Acadiana and negroamericanas Mexico, en all of these in the México. Americas, Todo in esto Vietnam en and las Américas India, y en Vietnam y en in India, Asia, in Rwanda, en Uganda, Asia, and en Kenya, Uganda, en in Kenia, Africa, en África, in Israel, en Israel, and in Italy, France, en Italia, Poland, Francia y and Polonia, Europe. en Europa. Interviews that ended in Las July entrevistas que 2020. terminaron en The julio cultures del chosen were deemed 2020 appropriate due to the access possible to llevaron each al culture, acceso as well as posible de their cada una de access las to provide culturas the y most universal picture y possible. la idea más I spoke with universal men and posible. women, Hablé con all hombres of y whom con were mujeres, involved in todos de ellos studying estaban or shaping involucrados the picture. en darle forma a la cultura. Sociologists, Los professors of sociólogos, culture, profesores de women's cultura, rights leaders, líderes those de working with the mujeres, poor, los que trabajan con los producers of pobres, documentaries, productores de historians, and documentales, musicians. historiadores y In músicos. this way, I had En esa access not forma only to tenía their acceso no solamente experiences, para but to sus the experiencias, experiences of all the sino para persons las they had experiencias de encountered. las personas con las que ellos habían I asked the encontrado women and the men anteriormente. about their personal Les pedí experiences que of me femininity and compartieran masculinity, sus experiencias de cultural masculinidad y challenges feminidad, between the sexes, and the diferencias gifts that their culturales entre culture los had to sexos offer to y the lo world. que éstas podrían ofrecer al mundo. I would like to share Me with you gustaría today some of compartir my con initial ustedes algunos findings de in two mis specific hallazgos cultures, iniciales en estas culturas the Native específicas. American nations in India, Las naciones as well as en some of the more India general results of this worldwide study y on en el femininity estudios and en el mundo masculinity. de masculinidad y feminidad.
feminidad. To begin with the Native Para empezar Americans, con las mujeres nativoamericanas, stepping onto the reservations en las was like reservas, stepping into a foreign country. entrar en ellos fue como entrar a no un país passport was totalmente required, distinto. It was clear that the A pesar de traditions, que no necesitaba culture, un and pasaporte, language of the Native era claro Americans que la cultura, lo permeated físico, all todo conversations de and los actions. nativos americanos permeaba en todas sus The first acciones. interview La on the primera Pine Ridge entrevista reservation en set la the template reserva for 7. fue la que With a determinó soft, cómo iban a ser confident las voice, siguientes 7. Professor Karen Lonehill El profesor spoke with us Cornhill about the meaning nos of habló femininity and con masculinity de la idea de across the masculinidad y nation, feminidad en esta primarily by nación. recounting stories. Primero contándonos This she sus noted was historias. the mode of her Aquí aunt, her mentor. nos contó de su She mentora. always tells me Siempre me fancy dice stories. cosas e historias. Permeating the stories of her Permear las interview was the historias en las understanding of genetic entrevistas memory. nos It is ayuda through our a entender ancestors and la family, memoria Professor genética. Lonehill explained, Nos that we explicó can chant who también we are, que and así that we podemos saber receive the quiénes gifts somos y for which podemos we ver have been los chosen. regalos por los cuales hemos sido elegidos. These gifts come to Estos one regalos through vienen a either uno a female través lineages women del linaje or male femenino lineages o men. linaje masculino. Mentors of the same Los sex mentores del are mismo important in sexo understanding and developing no these gifts entienden given estos through ceremonies regalos and a través de dreams. ceremonias y Such sueños. a reality allows Esta men and women to realidad nos appreciate ayuda a one los another hombres y mujeres without a devaluing entendernos the other sex. sin devaluar el otro sexo. And in fact, Y this de is another hecho, consistent esto reality es una throughout all realidad the consistente interviews. que vemos en todas las Among the entrevistas. Native Americans, Entre los education nativoamericanos, tends to begin la and belong to educación family va members of the same a los sex. mentores del mismo sexo. Usually women learn from their grandmothers and Usualmente men las learn from mujeres their van con las grandfathers. abuelas y los hombres con sus abuelos. Such an education Esta consists of educación se stories and compone counsel. con historias It's y meant to teach consejos both those who y told nos as well as ayuda those a who entender listen. a ambos, y a los Same-sex que hablan y familial los que escuchen. familial Y las relationships relaciones are del very mismo sexo en strong las in familias forming the es muy identity of fuerte y each forman la person, identidad de cada una de female las and male. personas, hombres y mujeres. Relationships between men and Las women relaciones entre were hombres y described as mujeres holy, respectful, those se were describen partners and como marked by santas mutual y understanding. respetuosas para poderse entender. Men and women, Los hombres y las traditionally mujeres today, are considered equal. tradicionalmente se We consideran acknowledge iguales between a difference even y in vemos men's qualities. diferencia en sus calidades. Professor Sharon Stewart La Kilgore, profesora Sharon Stern, also of the Montana House of también de Representatives, la explained, Casa de Representantes de Montana, explica: as a Crow woman, como mujer I never siervo, really had to worry cuervo, about perdón, feminism nunca because tuve I que was equal to preocuparme my por el peers. feminismo porque yo era igual a I mis was equal pares, to my brothers. era igual a mis hermanos. There is not really this Realmente no hubo one-upmanship. una We all had superación. our talents, we Todos all had teníamos our nuestros gifts, talentos, nuestros and we dones all had different roles y and nuestros roles responsibilities, distintos y so it was understood. responsabilidades. Así se entendía. The divider is the El clan and your divisor era el function clan as y a tu father or función como mother. padre o mujer o This is madre. very clear also in the Esto Cheyenne también nation, se which ve sees a claro balance en la between male nación and female in Sharon, their sacred ceremonies. en sus ceremonias The secretas de sacred hombres y arrows and mujeres. sacred hat, Lo representing respectively sagrado masculinity que and fear, representa la masculinidad y la are the creación y la permanent feminidad spirits and center son los in the padres y most los important centros sacred ceremonies de of las the Cheyenne. ceremonias más sagradas en la Sharon. This equality and difference Esta igualdad written into y ceremonies diferencia and to en las counseling ceremonias stories y en mean sus that men are historias traditionally significan comfortable turning to women que when están needing to make cómodos en decisions, cuanto a tienen que as hacer well as honoring them decisiones, for their así como honrarnos contributions to por the sus nation. contribuciones a la nación. The evening we arrived at Red Cloud Indian Cuando School llegamos a la on escuela Pine Ridge india Reservation, de las reservas, David and I were David y invited to yo reflect nos during the invitamos, ceremony of the fuimos seniors. invitados a la But ceremonia de los immediately before ancianos, the ceremony, pero antes de la a man ceremonia, in his early 30s un tied hombre up de had an honor en and sus speech 30 with años, Halloween. Felomín, We first heard a sharp whistle blow, in which hicimos everyone in the gym learned to their feet. hicimos algunas de las cosas que tenemos que Tyler hacer, asked that all como join in la dancing with limpieza the de gang at pies, Halloween to honor her. y teníamos que big darle circle una dancers honra was en formed. en un When the dancers baile moved full en circle, círculo, y Tyler cuando spoke of why he terminamos, wanted to honor his aunt hablaron de por qué teníamos for the que good that she had honrarlos, done in raising funds por for lo the que ella school, había hecho teaching para the la escuela traditions, y para enseñar sus teaching them at tradiciones, school and at home. enseñando en He la told us escuela y that en he loved y en her la casa. and Nos he dijo thanked que her la once more. amaban y volvieron a agradecer. Then everyone came to shake Todos Philommene's regresaron hand and a honor la her. mano de Philomins y le It prestaron was sus incredible to see a woman honores. publicly Fue honored in increíble, such a fue way ver by cómo her la adopted honraban nephew. por su As a whistle sobrino. carrier, he had prayed and Él sacrificed much for his people.
hizo and yet he sacrificios felt himself in debt y to the little woman before him. y él se sentía en deuda con esa mujer. In relationship to En women, relación con las men were mujeres, described los above all hombres as providers, and se describen especially como in a proveedores, manner that emphasized their especialmente de rights una manera spiritually. que lo hace de forma espiritual. Professor Nightwalker El recounted profesor this y in yo speaking of his llegamos grandfather. para hablar de su abuelo He sacrificed for us, y nos dijo, se sacrificó and por when his son went to nosotros. war, Y cuando su he hijo fue a la guerra, sacrificed. se sacrificó. He cut 25 Cortó pieces of flesh from 25 this trozos arm de in the carne summer, de este brazo y de and that este was a brazo prayer. y fue una oración. And see, Y that's what mira, I had to eso keep es in lo que mind, tenía que tener en because it was the cuenta ultimate, porque era lo the último. pain, Ya the sabes, el suffering. dolor, el I sufrimiento. used to hear him praying on Yo his porch solía of his escucharlo square rezar house en el early in porche the de su morning. casa cuadrada temprano en la mañana. Men provided also by bringing Él the wood también for the nos fire, dio la acting leña as para el fuego, protectors, and actuando como traditionally by being the protectores primary y protagonists in dándonos el all the traditions. protagonismo en sus tradiciones. In relationship to En men, relación con los women hombres, were described as life las givers. mujeres eran las proveedoras de We vida. come to this world with the Llegamos a ability este to mundo con la create life habilidad de through life. crear la vida. The men, they have to Los essentially hombres donate tienen their que flesh, donar su carne give flesh on behalf of their families or para behalf of su what they want, familia their y por lo que prayers, ellos quieren, makes their prayers stronger. sus oraciones y hace que esos sean más Miss Tiana fuertes. Limpy of the Northern La Cheyenne señora Tribal Tiana Historic Limpi, Preservation Office yendo a la explained, reserva, nos explicó. in contrast with the En physical contraste strength of men, con la fuerza física del women hombre, las possess an mujeres poseen emotional and spiritual strength una strong fuerza hearts like a emocional y turtle. espiritual. Tienen un corazón fuerte como las How tortugas. then do the Native Americans live out Entonces, these ¿cómo los traditions and traditional nativoamericanos roles today? dan estos roles el día de hoy? Essentially as islands in a Esencialmente dominant como culture. islas en una cultura dominante. Consistently, the interviewees Consistentemente, indicated that they de partly de forma resided in consistente Native American con lo que culture before, procedían allowing women property anteriormente, rights, dejan que the las right to influence mujeres tengan councils, derechos de possibility of propiedad, todas soliciting and los abusive, derechos was y limited el by the acusar a los imposition hombres of que the United fueron States abusivos dominant culture. a pesar The de que están en una imposition of cultura americana restrictions to the dominante reservations en and sus to the boarding reservas schools y that en many las Native escuelas. Americans were forced to attend, Ellos led eran often to free forzados abuse, a sufrir means abusos that domestic abuse, drug abuse, en abusos de alcohol drogas, abuse, en and a loss of alcohol familial y muchas relationships relaciones often familiares jeopardized equality and mutual que understanding. amenazaban esta igualdad. The loss of language, La an pérdida de su enormous component lenguaje in y living los and grandes understanding a componentes culture, viviendo has en su also cultura contributed to the también struggle era to una maintain lucha Native para American mantener su identity. identidad nativoamericana. And in fact, Y de despite the hecho, a massacres of pesar de young las women masacres in Fort Robinson, en Fort Robinson, despite the betrayal of the a treaties pesar de los regarding the tratados reservations and the en Black cuanto a las Hills, reservas y las colinas the Native negras, Americans have los not accepted nativoamericanos no han defeat at aceptado the que hands of están another culture. sobrepasados por las The manos de mode otra has cultura. changed. Ha cambiado el Education is now modo, la emphasized educación as ya a no way to está retain enfatizada culture para and to retener la fight cultura for rights y for para which Native luchar por Americans have cried. por lo que ellos The están men seem to luchando. be those Los most hombres affected, parecen ser los just más as they would have been afectados in a solo traditional como war si with hubieran arrows and estado rifles. en, en un However, the área women are de not derechos. defeated. Las mujeres todavía We no see this, for están example, in the interview with Miss Tiana Limpy. tampoco Traditionally, she told sobrepasadas. us the majority Tradicionalmente of the nos Cheyenne dijeron people que are la active mayoría women. de gente The Cheyenne, men customarily speak for the los women and hombres hablan por children, las mujeres y los passing niños, down generational pasando knowledge to el other conocimiento males. generacional a otros And hombres the women kind of y follow las suit mujeres behind them, están respecting their atrás de ellas knowledge and trusting respetando their sus guidance. conocimientos y su guía. As director of the Como Tribal Historic director de Preservation Office, de la Miss oficina de Limpy still reserva, finds herself nervous when she's the ella only estaba woman muy sitting at the nerviosa table. siendo la única mujer en la mesa And she is often y the only ella one speaking, muy frecuentemente era la única que not just from hablaba, a tribal no solamente de perspective, la perspectiva but more tribal, importantly from a sino Cheyenne más perspective. importante de la perspectiva Cheyenne. Where then does this courage to Entonces preserve esto tradition while having to break some afecta of its protocols come el from? romper los protocolos y de Tiana dónde first vienen. Keanu attributes it to the constant encouragement of her viene grandfather. a sus abuelos. My grandpa's like, Mi "Get padre out there, go tell me them, decía, stand ve in con front of the ellos crowd, y don't be párate scared." enfrente de ellos y no tengas So it's miedo. kind of hard to come out of that, Es and I still difícil have salir de times for ello that. y yo todavía tengo tiempos As muy a woman difíciles then, con eso. Tiana, Como while still mujer, single, Tiana finds todavía that es she's built a good soltera, life not to children, encuentra but que es in the difícil el no tener preservation hijos, of the Cheyenne pero en la tradition. reserva
y en la preservación de la cultura Shine. Ella trabaja en casa y haces la persona que va a crecer para continuar este tipo de vida. Esto es lo que dice. Y esta tradición se preserva no como una fotocopia, sino buscando los mundos en los cuales los nativoamericanos viven, en su herencia cultural y en un mundo en el cual quieren que nos eliminemos. Esta es la coalición de mujeres de Montana directada con Bjorn Creek. Todos los participantes hablaron de estas situaciones difíciles, el abuso doméstico, tráfico sexual y otras formas de violencia. El enfoque de las mujeres nativas era diferente al de los hombres a través de su dignidad y su cultura. Como Meredith McConnell de los Cheyenne del Norte decía que una nación no está no era dominada si las mujeres siguen luchando. No importa qué tan fuertes son sus guerreros y sus armas, la fuerza de sus hombres y mujeres, la resiliencia en pertenecer a la nación, les dará la posibilidad de continuar su supervivencia y preservar y vivir su masculinidad y su feminidad como un regalo para todos. Ahora, yéndolos a la diversidad de la India, pasando a un país totalmente diferente, fue caminar hacia mundos diferentes al mismo tiempo. La primera cosa que uno ve cuando llegas a la India es la diversidad y el paralelismo, los cuales hace sentir muy orgulloso. Y una cultura, un lenguaje, en religión y en castas. Las calles están llenas de diversidad. Autos, motos, coches, mujeres en sus saris de colores, en sus pantalones, en hijab o sus diferentes vestidos. Lo siento, no hay traducción. Es una mezcla de cultura y creo que esa es la belleza de todo esto. Realmente creo que la mejor cosa de India es su diversidad. La diversidad que es increíble y enriquecedora. Cada nosotros tenemos nuestra propia cultura, arte, tradiciones ricas, festivales y mucho más. Hasta hace poco, los hindús y los musulmanes celebraban juntos porque todos vivían juntos en tanta ética y unión. A pesar de tanta diversidad, las ideas de masculinidad y feminidad parecen ser muy claras. Por ejemplo, la masculinidad se entiende como protección o provisión por parte de los hombres. Las mujeres, por otro lado, se entienden como las cuidadoras y tienen una identidad femenina y las elecciones que ellas hacen. Como la doctora Caroline Nato, una socióloga, explica, para mí, el tener una identidad malayali más significativa me ha dado la oportunidad de expresarme más como una mujer que cuida a su familia, que contribuye a la iglesia, que contribuye al desarrollo de la sociedad. Y sí, definitivamente, realmente quiero tener una buena profesión. Me encantaría ser maestra. Al mismo tiempo, mi prioridad tiene que ser mi familia y luego mi profesión, porque esto es algo, para mí, una vida significa
una identidad Like my marriage significativa. and Igual my que mi family matrimonio y mi familia has a major role tienen in un papel supporting me importante en to apoyarme fulfill these para ideals cumplir in my estos personal life. ideales en mi vida personal. This was echoed in the thoughts of Mr. Monish Esto Askaya, está en el successful APER. entrepreneur who Es spoke from his una own experience as es well. otra empresaria que habla por ella Pure misma. traditional Para culture, mí, in my opinion, la cultura tradicional, actually en mi idealizes opinión, the position of the idealiza la mother in the posición de la family. madre en la familia. She normally is the Ella center focus. normalmente es el foco When a central man goes out and cuando el earns, he hombre traditionally ran the sale household by y providing the gana finances. para proveer las finanzas. But the woman is the one Pero la that mujer holds the es house la que together, lleva la casa, holds the family together, lleva la and familia educates the y family, educa a la familia. keeps the fires burning, so to speak. Y In digamos many que es la ways, que the mantiene el centric fuego family. prendido. The house I grew up in, the La woman casa was donde yo essentially crecí, the bonding glue. la mujer They era actually lo que enjoy a unía place of todo. respect. Tenía un lugar de respeto. However, despite this Sin embargo, a idealizing, pesar de Indian idealizar, families often struggle las with familias various forms of oppression varían or con gender opresión violence. o After violencia marriage, de women género. traditionally, although this is changing, A pesar de leave que their eso está family cambiando, cohorts to join their husband's family. las mujeres salen de su Whose familia de family origen then para becomes unirse their daughter. con And su when marido, respect for women is lacking, y cuando dowry falta el deaths, respeto a la mujer, the murder or suicide that hay meant of a wife, muchos suicidios, hay because mucho she will not abuso, bring more of her porque birth ella family's money to her no husband's puede family. traer más dinero de Domestic su violence marido, and la marital familia. rape can ensue. eh, And in fact, as Entonces, Dr. por Minto hecho, como commented, lo dice y el doctor y now lo the recent comenta, trend is that ahora all la these oppressive tendencia natures that are es in que family todas estas structures tendencias dentro de are las being estructuras poured out into familiares the public spaces, salgan a so lo women are no público, longer safe para in the que streets. entonces las mujeres ya no están It is this pointing a out of the salvo en las oppressive calles. nature of Es Indian parte de la family naturaleza structures, opresora en las estructuras both familiares, as seen in dowry deaths and como custodial rape, lo vimos the rape of lo women vemos in en custody abusos y en that began violencia the contra modern las feminist mujeres, movement violencia in sexual India in en India en 1979. 1979. However, Indians clearly distinguish Sin their embargo, feminist movement from that of distinguen the West, su as one feminidad which is con la specific to del their culture, occidente, their siendo needs, específica and la their cultura, desires. sus deseos, sus necesidades. Mrs. Fernandez La recounted, señora Fernández women's issues were dice, not even considered los as an problemas de issue. las mujeres ni siquiera se constituyen como Feminist un struggle was seen problema. as a thing of La the West, lucha se while ve como Indian women were algo seen as very happy with the del gender roles oriente, that they were assigned. y las mujeres en India We were involved asumen in a los lot of roles que se les development work, asignaron. working especially with women in the Trabajaron slums, en but also las with men in partes slums. eh, And que here we son would encounter the las peores de widespread la gender ciudad, discrimination that existed, con la discriminación que coupled with existe stereotypical thinking about women y and con el women's pensamiento de gender la roles. mujer, feminidad y roles de género. This is clear even in Esto the es claro literature. aún en la literatura. Indian women see their Las mujeres feminist indias movement ven as su concerned with feminismo development issues como problemas and de su critical of their desarrollo purely reproduction-led y la approach to women's health. reproducción que tiene que ver con Rather, cuestiones de they salud, demand an más integrated approach to a, women's health, a una which cuestión de encompasses salud de issues las such as mujeres. safe hospital deliveries, Por ejemplo, el demand for tener derecho contraception as a la reproductive freedom, contracepción como un poverty, derecho, lack of water and pobreza, sanitation, falta de agua y de malnutrition, sanidad, and so on. malnutrición, etcétera. Thus, despite the issues of A gender pesar abuse that do happen de las within the cuestiones que families tenemos en las and are familias sometimes de violencia de prompted or género maintained by religious y beliefs, de Indian women desigualdad de can género, state, ellas pueden I decir respect values of family and que the el institution respeto therein. de valores y de la I want that institución del institution to matrimonio, be yo more veo a esta ensuring institución complementary polity para rather tener than unequal power eh, structures. más derechos en lugar It is the lack pobre, of recognition de que me faltaran calidades. of the importance of a Esto fuller tiene que idea ver of con la development, importancia de la idea the de centrality of desarrollo religious beliefs, y en and the las love of the creencias family, religiosas which y is among the el amor failure de la of Western familia, feminist que movements. va más con derechos femeninos en la India. Hence, India, recognizing the wide A variety pesar of gender relationships de in its reconocer las society, relaciones de género, from completely male chauvinistic una to amplia variedad extremely de relaciones de well-balanced género gender en su inclusive sociedad, desde un environments, entorno completamente is seeking to machista offer to the world her traditional values hasta of un entorno inclusivo de plurality género and diversity extremadamente with a equilibrado, modern flair. con, con While un even men enfoque más recount that women moderno. have evolved with the times, men haven't, Y las there is a mujeres solo recognition han that reconocido by being held accountable que el more hacer often by their público lo que mothers, ellos their digan children, and y their más neighborhoods a rather than by pesar de laws, sus comunidades, sus unequal madres, power más allá structures in que families sus are leyes, beginning to change.
Y esto está empezando In this a way, cambiar. while En esta difference is forma, welcomed, las diferencias están individuals are working bienvenidas, together not only to meet pero human están humanized social empezando a relations analizar las relaciones sociales que llevan a but also to opresión, transform pero también those para transformar relationships las into that of the relaciones family en las de la as familia, the fulfilling, así enabling, como enriching el darles la structure posibilidad that de they believe it enriquecer is meant las to be estructuras en donde and is creen que already pueden vivir. beginning in Y some están places and families to empezando become. en algunas familias This a the volverse Indians así. offer is their gift to the Eso world. es lo que Diversity, ofrecen las familias, morality, and diversidad, harmony moralidad y within armonía the family and in a través de la society. familia y dentro de la sociedad. While we don't have much time left, Ya no I would tenemos just like mucho to tiempo, highlight entonces three solamente further preliminary findings and me results gustaría hablar that I de 3 encountered in these hallazgos 15 importantes en cultures. estas 15 culturas. The first La is that primera most people es think of gender que la in mayoría de terms la of gente women piensa en and el género en rights, términos de mujeres y characterized derechos by the United States' caracterizados 60s por el second wave feminismo de la feminism. segunda ola de los años 60 This en Estados neglects a Unidos. fuller idea of Eso femininity as quita well la as idea de la masculinity. feminidad, así como de la masculinidad. It is also historically También es inaccurate. históricamente For example, women in France had voting rights equivocado. during Por the Middle ejemplo, Ages, and en Native Francia, American women had been desde with such a movement. la Edad And it Media, doesn't las allow for mujeres the fullness of podían cultural differences votar to y enrich no one hay another. diferencias que nos enriquezcan Second, entre nosotros. La segunda, violence against women is growing la worse. violencia contra las mujeres This se is agrava. clear in many Esto es countries that I claro en muchos visited, países que yo India as visité, well, India and is también, also seen in the y United también se States, ve en los where Estados sex Unidos, trafficking donde is el the number tráfico one sexual crime business. es el número 1 de Finally, negocios que están en and crecimiento. this was striking and Finalmente, something I didn't y expect esto to es algo find, que no esperaba encontrar, male friendships, las friendships amistades between men, masculinas are essential for son men's esenciales personal para el development desarrollo personal de and los for their hombres healthy y para relationships sus with women. relaciones con las mujeres. While laws are important, Ya que las leyes son they're often importantes, ineffective también in son combating gender inefectivas inequalities en and violence. combatir inequidad y The best violencia. model in El addressing mejor this we see modelo in para, Uganda, y eso lo vimos where muy the claro en government Uganda, office for donde el gender would gobierno approach male, ofrece cultural, and religious leaders líderes and ask them what they wanted for their también communities. de diferentes tipos en Often las the government comunidades. and these El leaders want to do the gobierno y exact sus same thing. líderes piensan lo mismo. Thus, when men Entonces, acted cuando violently los towards their wives, hombres actúan their de forma cultural violenta con religious sus male leaders mujeres, would approach los them at líderes home vienen con ellos a sus and correct casas their behavior, y corrigen su encouraging them to live out their forma en la que masculinity lo in a están more positive tratando way. y corrigen su This means masculinidad de better una forma understand. We have 2 mejor minutes hecha. to conclude. Thank you. Gracias. And to better develop positive Y para ideas of desarrollar ideas masculinity mejores de was a masculinidad worldwide one. como de forma Thank you for universal. your Muchas time, gracias por su and I tiempo hope that what I have y learned and espero que offered lo que here haya will help you also compartido to con think more ustedes fully les about ayude gender a and its pensar mejor en redemption in your género own culture. en sus propios países. Espero. Doctor, Estoy con el in micrófono. different ways of En diferentes maneras de entender la masculinidad y la feminidad en culturas, podemos hablar de una constante común para entenderlas. Um, yes. Sí. So, two things that were very Dos cosas striking que son muy was that importantes. in, I believe in every single Creo que en culture that cada I una de las visited, culturas que visité there is very much an idea hay that mucho men la are idea called to de que provide. los hombres deben What proveer. was striking about this Lo que fue un was shock en that esto that es idea of que providing esta idea de was proveer different than in different era cultures. diferente en diferentes culturas. I think, for example, this is Por very ejemplo, beautiful esto with es the muy Native hermoso Americans en los and nativoamericanos this idea that men are y esta called to idea provide que spiritually. ellos deben proveer de Because forma in other espiritual, cultures, porque en otras sometimes this is seen culturas as a more feminine task. era una idea However, más this was part femenina. of the way that Sin Native embargo, esta American es la men forma en la que los were hombres very nativoamericanos strongly encouraged, eran muy almost demanded by their invitados y se culture les to pedía en la provide. cultura para proveer.
For women, Para las there was a mujeres great emphasis, había un on the gran fact that énfasis women en el give hecho de life, que la mujer da and not vida just y biologically, no solamente but de that forma in some biológica, way, pero en alguna women give forma, life in those situations en which are most situaciones en difficult la cual for es society difícil and para las for a nation. sociedades y para una As the nación. Cheyenne proverb noted, Como Cheyenne a Proverb culture is never finished, a dijo, tribe is la never cultura finished nunca se until its termina, una women's hearts are on the tribu ground. nunca termina And hasta so que this is estén en el striking to piso los see this corazones de idea las of mujeres. life-giving, Y esto which nos da more una idea often de than de will la ser reduced dadora to de something vida. that's biological, Esto es también is muy really an biológico idea of y es women una bringing idea de las salvation mujeres que traen in those places salvación where it's en most estos needed. lugares donde And se this, yes, necesita. seemed to be a Y esto constant parece throughout ser all una cultures. constante en todas las culturas. Thank you, Dr. Jennifer. Muchas gracias, doctora Jennifer. Agradecemos nuevamente a la doctora. Esperamos que este primer día de trabajo en el 16º Encuentro de Centros de Cultura